tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde el programa Camino hacia la Perfección del Amor, que como ya lo hemos explicado, es el camino al que todos estamos llamados, pues el llamado a la perfección es universal. Hoy vamos a empezar a ver, pues, las consecuencias de cuando amamos a Jesús. Lo que Jesús pide a las almas es amor, porque el amor abarca todo. En forma magistral dijo: ama y haz lo que quieras. Con lo que daba a entender que del amor procede todo bien. El que ama no miente, el que ama no engaña, el que ama no hiere, etcétera. Del amor procede todo bien. Y no es de extrañar esto, pues Dios mismo, dice San Juan, es amor. Y el que ama está en Dios y Dios está en él. Para alcanzar la felicidad y con ella la obra de nuestra santificación, basta una sola cosa: amar, porque los frutos del amor siempre son virtuosos. Los frutos del amor siempre nos alejan del pecado y de hacer el mal a los demás. Los frutos del amor se resumen en ese primer mandamiento que dictó nuestro Señor Jesucristo, en el amar a Dios y amar al prójimo, y decía, ahí está toda la ley y los profetas, o sea, todo lo que hace falta para ser santo. Pues bien, decía, para santificarnos basta una sola cosa: amar, y amar sin medida. Pues dice Santo Tomás de Aquino que la medida del amor es no tener medida. Eso lo experimentamos nosotros mismos. Creados a imagen y semejanza de Dios, cuanto más amamos, más queremos ser amados. Cuanto más nos aman, no nos saciamos del amor que nos dan, siempre estamos reclamando más. En el amor somos un barril sin fondo, y es que en el amor llevamos esa semejanza, esa chispa divina. Él nos compartió su propio ser, el existir, ese don por el que venimos por amor a la vida, se manifiesta también en esa profundidad, en ese abismo insaciable que llevamos en nuestro propio corazón. El amor tiene leyes, claro está, exige exclusividad, entrega total. Nuestro Señor decía, celoso es mi nombre, y aclaraba muy bien este punto: no harás imagen ni figura alguna de lo que está en el cielo, la tierra y bajo la tierra, porque yo soy un Dios celoso, que castigo hasta la tercera y cuarta generación a los hijos de los padres que obran iniquidad, y bendigo hasta la milésima a los hijos de los padres que obran bien. Esto es importante entenderlo, porque nosotros, creados, decía hace rato, a imagen y semejanza de Dios, también lo hemos vivido igual. No nos gusta a nosotros compartir al ser amado con otra persona. Luego entonces entendemos bien que al Señor hay que amarlo sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, con toda nuestra capacidad de ser. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, esto es todo lo que hagas, con todo tu deseo y con todo tu corazón. O sea, todo lo quiere el Señor para sí, pero también Él es todo lo que el hombre necesita para ser feliz. El Señor es sumo bien, y el que tiene al Señor tiene todo el universo en su corazón. Quien me amare, mi Padre lo amará, vendremos y haremos morada en Él. Llevar a la Santísima Trinidad dentro de nosotros mismos, llevarlo como compañero de vida, llevarlo como consejero, y estar viendo con sus propios ojos, eso nos garantiza siempre el estar haciendo las cosas no solo de la mejor forma y beneficiándonos con ello, sino también haciendo la voluntad del Padre, que es lo único que hace falta para santificarse. Para santificarse hacen falta dos cosas: conocer la voluntad de Dios
y realizarla. Esa es la segunda consideración necesaria. Cuando nosotros nos estamos dejando llevar por su ley y por sus santos influjos, porque el Señor se comunica con nosotros por medio de emociones. Una emoción es una inclinación, es una iluminación del entendimiento y puede llegar a comunicarse con nosotros hasta por locuciones, que ya es una voz directa, a veces hasta sensible, pero si bien no es física, sino espiritual, de cualquier forma es precisa, sin lugar a dudas. Entender pues que lo que necesitamos para ser felices y para santificarnos es amar al Señor, es ponerle pues las bases necesarias para que nuestra alma crezca en el amor y llegue a los brazos del Padre, que es la meta a los que todos debemos aspirar. Pero empecé diciendo que hay consecuencias de cuando se le da amor al Señor. En física, por ejemplo, se dice que a toda acción corresponde una reacción. O sea que cualquier esfuerzo que hacemos nosotros en el universo siempre tiene consecuencias para bien o para mal. Hay una energía que se llama potencial y voy a referirme a ella con un ejemplo. Si yo agarro algo que pese 10 gramos, pues para moverlo del lugar donde está tengo que imprimirle un poco más de 10 gramos para que se empiece a mover. Pero una vez que la levanto y la llevo y la coloco en otro sitio, aunque pasen millones de años, quien quiera moverla de ahí para llevarla a otro sitio, deberá imprimirle al menos la fuerza que yo puse para moverla de su sitio original. Significa que el esfuerzo que realicé jamás se pierde. Y cuando tú haces un esfuerzo en el nombre de Dios, siempre va a permanecer ese esfuerzo espiritual en tu beneficio. Jamás se pierde. Por esto la oración, por eso jamás se pierden las obras que en el nombre de Dios se hacen. Es importante, pues decíamos, que saber que en el amor a Jesús encontramos la felicidad, nuestra única felicidad. El corazón humano busca la felicidad en todas las cosas. Esta es una ley psicológica, que todo lo que hacemos los humanos está buscando la felicidad. Hasta en los sufrimientos y humillaciones que Dios nuestro Señor nos envía, buscamos la felicidad, porque dice Santa Teresita del Niño Jesús, el cristiano que ya halló a Cristo, ya halló esa piedra filosofal que buscaban los alquimistas y que decían ellos que todo lo que tocaran lo iban a convertir en oro. El cristiano, cuando haya Cristo, todo lo convierte en gozo. Las humillaciones, los sufrimientos, las estrecheces, las enfermedades, la muerte misma, nada nos puede apartar de Cristo. Sin embargo, nuestra única felicidad, que es Jesús, debemos nosotros siempre estarla buscando con el fundamento y las bases de la humildad, porque nuestro Señor resiste al soberbio, pero se le entrega al humilde. Solamente Dios puede saciar nuestro corazón y nuestra alma. Tal es la naturaleza con que fuimos creados. Y Jesús es Dios, pero es un Dios empequeñecido, acomodado a nuestra pequeñez, para de esa manera caber en nuestro corazón. Un Dios que se hizo visible para, como dice la Iglesia, nuestros corazones fueran arrebatados al amor de lo invisible y de lo divino. Nuestra felicidad es Jesús. En la medida en que poseamos a Jesús, seremos felices. En su amor se encuentra nuestra felicidad, nuestra única felicidad, tanto en la tierra como en el cielo. Y claro, en el cielo ya de manera perfectísima. Amar a Jesús
es amar lo infinito, pero lo infinito acomodado a nuestra pequeñez. Lo infinito el humano no lo alcanza a comprender. Infinito significa lo que no tiene límite. Y yo, que mido mi existencia en minutos, segundos, semanas, meses y años, ¿cómo puedo entender el tiempo sin tiempo de la eternidad? ¿Cómo puedo entender lo que no tiene límite? Y sin embargo, Dios es infinito. En Él no hay límite ni en la belleza, ni en el amor, ni en ninguna perfección que nosotros podamos entender y las que no entendamos, porque sus perfecciones se pierden en el infinito. No de balde San Pablo, entendiendo muy bien esto, decía: todo y en todo Cristo, lo decía en Colosenses 3:2. Fuera de Él nada puede satisfacernos, nada nos puede hacer felices. La única felicidad es Jesús. Por eso es necesario amar de manera que Él sea el único amor de nuestro corazón. Todo lo demás es ilusorio y nos hace perder el tiempo para llegar a Él lo más rápido posible. Todos los santos, al amar a Jesús, encontraron la felicidad en la tierra y nos lo dejaron saber. Ingeniero, dice usted que los santos encontraron la felicidad en la tierra, pero conocemos la vida de muchos santos que pasaron toda su vida llenos de enfermedades, de privaciones y persecuciones. En estas condiciones, ¿cómo se puede ser feliz? Bueno, qué bien lo estás preguntando, porque ya lo había dicho San Pablo: sobreabundo de gozo en medio de mis tribulaciones. Esto lo decía en la 2 de Corintios 7:4. La vida del cristiano es una mezcla de dolor y sufrimiento con gozo. Antes de partir, nuestro Señor Jesucristo les había dicho a sus apóstoles: les conviene que yo me vaya, porque cuando me vaya les voy a mandar al otro Paráclito. Y Paráclito significa consolador, intercesor, defensor. No se necesita un consolador donde no hay sufrimiento. Entonces nuestro Señor nos estaba diciendo: ciertamente les voy a mandar un consolador, ya no van a sufrir solos, ahora van a llevar una fortaleza que está más allá de su propia naturaleza, pero el sufrimiento es inevitable. Quedó herida la humanidad por el pecado, y así vamos llenos de sufrimientos, de tribulaciones. Vemos cosas contradictorias que a veces la gente se pregunta, como tú me cuestionabas ahorita: ¿cómo es posible que, si Dios nos ama tanto, nazcan hijos con monstruosidades, que haya pleitos, que haya divisiones, que haya asesinatos, que haya guerras? Vamos heridos en nuestra propia esencia, y en la misma naturaleza vemos terremotos, vemos huracanes, vemos inundaciones que quitan muchas vidas. Vamos heridos en el fondo de nuestro ser. Decía San Pablo en Romanos 1:27: porque todos hemos pecado, por eso estamos impedidos de recibir la manifestación del poder y la gloria de Dios. Y la manifestación de su gloria es la vida de la misericordia que Él nos deja sentir, porque nos ama, y nos ama hasta el infinito. Pues bien, hace un momento decíamos que la vida del cristiano es una mezcla de sufrimiento con gozo. Es inevitable el sufrir, estamos heridos por el pecado, está caída nuestra naturaleza, y sin embargo, llenos del Espíritu Santo, entendemos que esa cruz que llevamos por nuestro propio pecado se constituye en una cruz meritoria, viendo el testimonio de Jesús, que abrazó su cruz cuando iba hacia el Gólgota. Caía, pero jamás la abandonó. Se abrazaba con amor a ella, porque en ella nos llevaba a todos.
estaba a precio de sangre lavando nuestro pecado. Cuando vemos esa imagen, con qué alegría debemos estar aceptando las cruces de la vida o que Dios nos envía o que nos permite, porque el que nos ama tanto, las cruces que nos permite o nos envía son cruces de purificación y de santificación, y no nada más para nosotros, sino para muchas otras almas. Entender esto, verlo con una mirada sobrenatural, es ya llevar ese gozo, porque sé que todo sufrimiento que yo acepte en su nombre es un peldaño para subir hacia la vida eterna. Decíamos que lo único que nos puede hacer felices y llenar nuestras aspiraciones es tener a Jesús en el corazón. Y es natural que así sea. No olvidemos que todo lo que el Padre necesita ser feliz por toda la eternidad es el amor de su Hijo. Y si Jesús es capaz de hacer feliz a un corazón eterno infinito como el corazón del Padre eterno, ¿cómo no va a hacer feliz a nuestros pobres y humildes corazones, sedientos y llagados por el pecado? Amar a Jesús es tener asegurado ese consuelo, ese gozo y esa felicidad que no pueden dar las cosas que nos ofrece el mundo, con sus placeres, con sus honores, con su riqueza. Decía que Jesús se hizo pequeño y tomó nuestra pobre naturaleza para no aplastarnos con su majestad y no deslumbrar a nuestro espíritu con sus esplendores, y así nos pudiéramos acercar a Él llenos de confianza. Yo nada más me pongo a reflexionar cuando le decía Moisés a nuestro Señor: déjame ver tu rostro y esto me basta. Y decía: jamás podrás ver mi rostro. Nadie puede ver mi rostro sin morir. Vas a ver mi espalda. Esta es una forma alegórica de decir: Dios es un ser espiritual. Y un espíritu no tiene materia. Se define a un espíritu como un ser inmaterial dotado de inteligencia y voluntad. Pero hablando de Dios, no solo es un espíritu, sino un espíritu infinitamente perfecto que existe por sí mismo y del cual todos los demás seres toman su existencia. Y Dios es suma perfección. Cada una de las perfecciones, por ejemplo, la del amor, no tiene límite, se pierde del infinito, no tiene límite. La de la bondad se pierde en el infinito. La de la misericordia se pierde en el infinito. La de la sabiduría en el infinito, y ahí, así podemos seguir revisando perfecciones hasta donde lo limitado de la naturaleza humana nos permita ver. Pero de ahí para adelante hay perfecciones infinitas. ¿Qué sucedería si a nosotros recordar un evento hermoso, por ejemplo, el nacimiento de un hijo? Cuando se le pregunta a una madre: ¿qué sentiste? ¿Cómo fue esta manifestación de gozo? Y ella suele contestar: el evento más hermoso de mi vida. Me marcó para toda la vida. Y si se le dijera a esta persona: oye, si alguien como con vara de virtud llegara y dijera: yo puedo hacer que ese gozo que sientes se multiplique por 100 veces más, ¿qué sucedería? Y suele contestar la gente: pues a lo mejor ya no podría estar mi espíritu en el cuerpo, sería tanto mi gozo que quién sabe, algún infarto de emoción, quién sabe qué me sucedería. ¿Qué sentirá el alma cuando se encuentra cara a cara con su Señor? Y el gozo más hermoso que experimentó en la tierra no es multiplicado 100 veces más.
sino que es multiplicado hasta el infinito, donde se pierden los ceros. No miles de millones, miles y miles y miles y miles. Cuando se acaben los ceros, apenas está al borde de lo infinito, porque lo infinito es lo que no tiene fin. Y cuando experimentes ese amor, ese gozo, esa bondad, ese perdón que expresa el Señor, el alma queda estática. No le alcanza toda la eternidad para gozar de los consuelos, de la alegría, de la felicidad y de todas las perfecciones que puede percibir del Señor. Y estoy hablando de lo que es la visión beatífica, que no es otra cosa que el gozo eterno de Dios en el cielo. Pero esto ya se da desde en la tierra como un anticipo, como una probadita. Por eso decía que para ser felices hay que amar a Jesús. Y al estarlo amando, estamos amando al infinito, a lo infinito acomodado a nuestra debilidad y pequeñez. De manera que si no somos felices en la tierra, y esto es un test que hay que hacernos todos los que estamos ahorita participando en este programa, si no somos felices en la tierra, es porque no hemos llegado a comprender que el amor de Jesús es todo lo que el humano requiere para encontrar esa felicidad que es una condición del corazón humano. Ya dije hace rato, es inevitable que en este valle de lágrimas dejemos de sufrir. Es un valle de lágrimas. Estamos sufriendo desde que nacemos llorando. Y a veces cuando se muere derramando una lágrima, dando pues testimonio de que es una vida de lágrimas, es un valle de lágrimas. Y dije a veces porque yo vi morir a mi madre, murió en mis brazos, y para la gloria de Dios una muerte tan hermosa, que no vi la tradicional lágrima rodar de su mejilla. Y estaba yo tan lleno de gozo después de su muerte, que todavía 2 o 3 horas recuerdo cómo acariciaba su frente y le decía: madre, qué hermosa muerte te regaló nuestro Señor. Esto pues habla de que podía haber en contexto, podía haber en forma sobrenatural aquel evento, la pérdida de un ser querido, sin duda, que siempre nos deja una huella de tristeza. Pero cuando se ve con los ojos del Espíritu Santo, sabía yo que el amor de Dios, porque estamos hablando de Él, yo lo experimenté durante la vida de mi madre. Siempre que sentía su ternura, sabía yo que era Dios mismo el que me acariciaba. Pero ese día estaba todavía más feliz, porque sabía que se le estaba haciendo justicia, y aquella mujer que había amado y que se había entregado en la tierra, haciendo la voluntad de Dios, amando a Dios y al prójimo, ahora recibía su premio. Ahí está la manifestación, pues, de cómo la vida del cristiano es una mezcla de dolor con gran gozo. Hay una ley en el amor también que es la correspondencia. El que ama quiere ser más amado. En eso se halla la felicidad. Amar y ser amado. Dios es feliz, por ejemplo, porque el Padre engendra al Hijo y porque el Padre y el Hijo se aman. En este rato moriríamos si comprendiéramos cómo es ese amor infinito, cómo es ese amor sin límites. Moriríamos, como moriríamos en cuanto tuviéramos acceso a cualquier perfección de las que habitan en Dios. Era imposible ya sostener el espíritu en el cuerpo. Es esa alegría, quedaría embelesado, que quedaría congelado en el tiempo. Amar pues lo infinito, ser amados infinitamente por lo infinito, es imposible para nosotros comprenderlo ahora. Pero bueno, lo podemos entender al menos a través de las manifestaciones y efectos de ese amor, aunque sea un poco. Por ejemplo, nos dice la iglesia en uno de los himnos eucarísticos,
Naciendo Jesús se nos dio por compañero. En el cenáculo se nos ofreció como alimento. Y en la cruz se ofreció como nuestro rescate. Y ahora reinando en el cielo, se nos da como premio. Si no alcanzamos pues a entender y comprender lo infinito del amor de Jesús, al menos podemos comprender las manifestaciones de ese amor yéndonos a las reflexiones que estamos haciendo. Bien, pues nos maravillamos nosotros cuando leemos en la vida de los santos todo lo que realiza Dios nuestro Señor en ellos para arrancarlos del mundo y llevarlos paso a paso hacia las alturas de la santidad, que como el título del programa, son las alturas del amor. Pero la historia de nuestra propia vida, si la revisamos, es una maravilla de amor divino, aunque solamente en el cielo conoceremos nuestra verdadera historia. Ingeniero, ¿cómo es esto de que hasta en el cielo conoceremos nuestra verdadera historia? ¿Significa acaso que lo que vivimos ahora es una mentira? No, lo que sucede es de que vemos solo parcialmente. Por ejemplo, cuando lleguemos al cielo, ahí sí vamos a conocer, como decía hace un momento, nuestra verdadera historia. Y nos vamos a quedar asombrados de ver todo lo que Dios nuestro Señor hizo por nosotros mientras vivíamos en el mundo y por todas las pruebas maravillosas de amor que nos dio. Por ejemplo, durante nuestra infancia, si tú revisas tu vida, yo reviso la mía y el auditorio la suya, se van a dar cuenta cómo fue la misericordia de Dios la que permitía que una madre, un padre, un abuelo, un tío, una maestra fueran sembrando en nuestro corazón ya mensajes, consejos y la palabra de Dios, que hablando de la palabra de Dios siempre terminan dando frutos, y que ahora nos está siendo todavía útil aquella enseñanza en nuestra vida de adultos, librándonos a veces también de peligros físicos y del alma. Aún antes de nacer ya Dios nuestro Señor cuidaba nuestra venida y nos rodeaba del ambiente necesario para que pudiéramos regresar a Él. Y a veces parece contradictorio, dice, no, pues yo fui un hijo mal deseado, no deseado, no bien esperado. Y cuando tú digas, nadie me quiere, dice el Señor, en Jeremías 31, ¿crees? Lo pueden leer. Con amor eterno te he amado, por eso reservé gracias para ti. Y dice, aunque tu madre se olvidara de ti, yo jamás me olvidaría de ti. Aunque lo más sagrado que te di, que es tu propia madre, aquella que está llamada a expresar mi amor, se olvide de ti, jamás me olvidaré de ti. Entonces nadie puede decir estoy solo. ¿Cómo vas a estar solo si estás inmerso en el Señor? En Él somos, nos movemos y existimos, dice San Pablo. En Él somos, nos movemos y existimos. Dios está en todo lugar y tú estás inmerso en Él. Si bien es cierto que somos templos vivos del Espíritu Santo, es más propio decir que más que tenerlo confinado en los muros de nuestro cuerpo, en Él estamos como en un océano inmersos. No hay un lugar, Él es trascendente, no lo puede confinar el universo entero. Entonces está tan cerca y pegado a ti, como que tú habitas en Él y Él habita en ti. Nadie debe sentirse solo. Hasta en el momento de nuestra muerte, nadie podría imaginar las gracias que está derramando nuestro Señor para poderte rescatar de la suerte de la perdición. Solo se condena el que quiera. Solo se condena el que esté resistiendo permanentemente la gracia de Dios. Porque Él dice en el libro del Apocalipsis, mira que toco a las puertas de tu corazón. Si me abrieras, pasaría y cenaría contigo. Y así como fui sentado a la diestra de mi Padre,
yo te sentaré a la mía, en el lugar de honor, en el lugar de privilegio. Está mendigando en cierta forma tu amor. La condición es que le abras la puerta para que Él te haga sentir toda la expresión de su amor, toda la expresión de su misericordia. Jesús debe ser pues el único amor de nuestras almas. Cuando apartemos todo lo demás de nuestro corazón, Él reinará plenamente en él. Ingeniero, dijo usted que Jesús debe ser el único amor de nuestras almas. ¿Significa que no se puede amar a nadie más? Esto es algo que confunde a las gentes. Sobre todo hay un pasaje en la Escritura que no disimula el término. El Señor dice, aquel que no odie a su padre, a su madre, a su esposa, sus hijos, su hacienda y aún a sí mismo, no es digno de mí. Pero no significa en el sentido literal que yo, para unirme a Dios, deba estar rodeando a mis seres queridos. Al contrario, lo que está diciendo, ámame a mí sobre todas las cosas, y entonces cuando ya te unes primero a Él, antes que a los demás, antes que tu corazón se apegue a las criaturas que te impiden ir a Dios, debes unirte a Él. Y cuando ya te unes a Él, entonces los que están a tu lado salen ganando, porque el amor que ya les vas a dar es un corazón misericordioso, lleno de comprensión, lleno de aceptación, lleno de humildad. Ahí lo dice San Pablo en Corintios 13, 1 Corintios 13. El amor no es engreído, el amor no es ostentoso, no busca lo suyo, todo lo cree, todo lo perdona, etcétera. Ese es el amor que se les da a los demás cuando ya te uniste primero al Señor. Entonces no repugna el amor a las criaturas, al revés, es una condición. Amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo, ahí está toda la ley y los profetas, todo lo que hace falta para salvarse. Entender esto es empezar a ser felices. Quisiéramos seguir meditando más y yo creo que el día de mañana lo seguiremos haciendo, porque tenemos también que leer algunas llamadas que nos han entrado. Vamos a ir alternándolas, leyendo tú unas, yo otras, por respeto a la gente que se toma ese tiempo para llamarnos, pues que oigan que sí tomamos en cuenta sus mensajes. Habló la señora Alicia López, pide oración por su sobrina Miriam, que está enferma, y felicita al programa y a su conductor por la sabiduría que Dios le ha dado. Que Dios sea glorificado, si así es. Ella es de la colonia Paseos del Sol. La señora María Luisa Saldaña, de la colonia Santa Teresita, pide oración por sus hijos y sus nietos. Dice que el programa está buenísimo y felicita a todo el equipo. La señora María de los Ángeles, ella es de la colonia Oblatos, nos manifiesta que el tema de hoy la saca de muchas dudas y pide a Dios que este tipo de programas no desaparezcan de Radio María. Pedimos también nosotros a Dios que así sea. Para la señora Paula Cortés Díaz, de la colonia Santa Rosa, pide oración para Paola Cortés y la señora María Guadalupe. Dice Jaime, no tiene su apellido. Dice la señora Esther Serrano, de la colonia Mezquitán. Felicita al ingeniero, muchas gracias, y le da las gracias por la vida interior de sus grupos. Bueno. La señora Guillermina Salamanca, de la colonia Constitución, felicita al ingeniero y solicita oración para Blanca y Hugo Sosa y por su hermano que falleció. Habló Estela Vargas, de Juanacatlán, Jalisco. Muchas gracias, un saludo a toda la gente que nos está sintonizando en este hermoso lugar. Pide oración por el alma de su tía Estela, que acaba de fallecer. Bueno, cuando alguien fallece, no se les olvide que hay la muerte clínica y la muerte real.
La muerte clínica es cuando dice el médico, aquí ya falleció esta persona, no hay nada más que hacer, se acabaron los signos vitales. Pero entre esa muerte, que es la que todos conocemos como la muerte, y la muerte real, que es cuando se desprende el alma del cuerpo, hay un tiempo que no es conocido por nadie, sino solo por Dios y por el que está viviendo la experiencia de la muerte. Y yo les doy mi testimonio al aire y sabe Dios que mi testimonio es veraz, de que Dios permitió que yo viera hasta en forma sensible el momento en que se estaba desprendiendo el alma de mi madre, como a las 3 horas. Esta fue una gracia grande que Dios me concedió. Yo por eso no me había separado de ella. Estaba haciendo oración a su lado, porque sé que en el momento que alguien fallece, está librando la lucha más terrible por su salvación, donde el demonio se lanza con toda la carga, tratando de arrebatar esa alma. No me acuerdo a quién de los santos veía una religiosa en el momento de su muerte. Ya me acordé, a San Andrés Avelino. Veía una religiosa como 10,000 demonios atacaban a San Andrés Avelino, y él se retorcía en su lecho de muerte, y no explicaban sus frailes cómo un alma tan santa estaba viviendo el evento de la muerte en medio de esas manifestaciones de dolor, y más que de dolor, a veces hasta de terror. Era un enfrentamiento contra las fuerzas de la maldad. Pero esta religiosa, por permisión de Dios, vio también cómo ponía su mirada San Andrés Avelino sobre la imagen de la Santísima Virgen, y interpretó cómo se estaba entregando bajo su custodia, bajo su amparo, y vio cómo en ese momento inmediatamente volvía a sosegarse y a tranquilizarse para tener una buena muerte. Cuando alguien muere, de inmediato pues hay que seguir orando hasta que pues nosotros estemos un tiempo prudencial a su lado. Y si alguien no tuvo asistencia en el momento de su muerte, háblale al oído, que es lo último que se pierde. A los sacerdotes le recomiendan 2 o 3 horas después de muerto, absuélvelo bajo condición y úngelo, porque puede ser que el alma todavía esté presente. Bueno, pues si eso se hace con alguien que ya falleció, pues con un enfermo no hay que dejar de asistirlo llevándole bajo grave pecado, si no se hace, los auxilios espirituales para que tenga una buena muerte. Bueno, pues el mensaje para Estela Vargas, que nos habló, y felicita a Radio María, y también para todo el auditorio. No queremos perder tiempo en dejar llegar los mensajes de vida, de salvación, por este recurso y este vehículo maravilloso que es la radio. Bien, pues y estamos por irnos. Agradecemos pues a la gente que nos haya sintonizado, y nos quedan por ahí 2 minutitos más en que todavía podemos reflexionar algo más. Siempre que nos despertamos y empezamos a dar gracias a Dios por el nuevo día, hacemos un proyecto, hacemos un plan. Un constructor no edifica si no tiene un plano enfrente. Pues nosotros debemos hacer nuestro proyecto del día para saber qué es el propósito en la práctica de la virtud que vamos a realizar y qué lucha vamos a tener contra nuestra pasión dominante más arraigada. El no llevar un plan en la vida es permanecer estáticos, y dice Santo Tomás de Aquino que el que no avanza retrocede. No hay posibilidad de quedarse parado, no se queda estático, se retrocede. Y lo que sucede es que cada día Dios está mandando gracias especiales para santificarte.
Y dice San Agustín, la gracia que pasa frente a ti y no la tomas, témela, porque esa gracia jamás vuelve. Y de esas vamos a responder cuando comparezcamos ante el tribunal de Dios. Pues bien, entonces el día de hoy hagan un plan de vida. Empiezan a luchar hoy contra su pasión dominante. Se puede pasar uno años y años perteneciendo a grupos eclesiásticos, pero mientras no se luche contra la pasión dominante, jamás se va a avanzar en la vida espiritual. Hoy es un buen día. Hoy es un día en que el Señor nos está tocando las puertas de nuestro corazón. No aplacemos para mañana nuestra conversión, porque mañana pudiera ser demasiado tarde. Cada día es un don, lo hemos repetido varias veces. Quien tiene la vida nuestra en sus manos es el Señor. Él es el dueño de la vida. ¿Quién sabe de los que estamos ahorita en sintonía con este programa? ¿Quién sabe quién de nosotros el día de mañana lo vaya a estar todavía? No sabemos cuándo partimos. Por eso, la reflexión final: no pongan la cabeza en la almohada sintiéndose en pecado, porque a lo mejor mañana, a la hora de levantarnos, estaríamos ya en el lugar que Dios no lo permitiera jamás que alguno de nosotros llegara, que es la ajena. Se despide de ustedes Benjamín Sepúlveda, esperándolos el día de mañana, como Dios nos dé y nos reprende el don de la vida.